Bueno, entonces, vamos a empezar mostrándoles cuál es el método, pues, o qué es lo que hay que hacer para ustedes subir una tarea como nosotros nos gustaría que lo subieran. Y esto no es como por capricho, sino es porque es para poderles dar a ustedes retroalimentación efectiva, ¿sí? Entonces, ustedes están aquí, están viendo mi pantalla, están viendo el Classroom. Esta es la vista de un estudiante. Déjenme eso. Voy a poner aquí. Aquí, perdón. Listo. Esta es la vista de un estudiante, lo que ve en cálculo diferencial. Entonces ustedes entran al trabajo de clase y aquí está todo el material que le hemos puesto, aquí está lo que hicieron y esto es lo que hay que hacer esta semana. Bien. Entonces, ustedes entran a actividades. Entonces, en este momento soy un estudiante y aquí a mí me aparece esa tarea como asignada, me aparecen las instrucciones de la tarea, me aparece una guía de evaluación que me da 100 puntos y yo cuando quiera hacer la tarea, entro a la tarea, le doy ver tarea. Listo. Muy bien. Entonces aquí está otra vez la introducción, aquí está cada uno de las 5 actividades que hay que hacer ahí. Entonces miren que en esta actividad hay una actividad obligatoria que es la actividad número 4 y hay que hacer un total de 5 actividades. Es decir, ustedes hacen la actividad número 4 y escogen otras 4, cualquiera de las que les guste más. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo, esta tarea viene por defecto con un archivo que se llama este tiene mi nombre, yo me llamo así, cálculo diferencial UNAL Medellín. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es entrar acá, escribir su nombre. Yo soy Jorge Ramírez. Este documento que acá hay que entregarlo. ¿Listo? Entonces, Jorge Ramírez lo puede compartir con un compañero, etcétera. Y aquí, en actividades solucionados, ponen, es que yo voy a hacer la actividad número 3, o no, la número 4, que es obligatoria. Profesor, ¿Sí? no se ve lo que está haciendo. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. Sí se ve. Bueno, Ok. problema mío ¿No aquí, se ve? ¿Hay otra persona que me confirme que sí ven? es que usted está escribiendo y Sí. se ve solamente la pestaña. Se ve el Esperen. Ya, sí, claro. Es que no cambié pestaña, listo. Sí, listo, ok. Te lo voy a hacer otra vez. Listo. Es que cambié de... Ay. Bueno, ahora sí están viendo, ¿cierto? Ya casi. Listo, entonces están viendo. Entonces otra vez, ustedes entraron a la tarea y aquí abren el archivo de Google Doc, ¿cierto? Entonces entran a este archivo. Lo voy a poner un poquito más grande. Entran a este archivo y entonces aquí dicen, entonces aquí ponen su nombre, les ponen Jorge Ramírez, y aquí ponen qué actividades van a solucionar. Entonces, yo voy a hacer la número 4, no sé, la número 1, la número 2, y ya no me quedo más tiempo de hacer más actividades. Listo, resolví esas 3 actividades. Bien, acá en la solución, entonces ustedes empiezan a poner la solución. Entonces dice, bueno, solución o número 4. Y escriben su solución, escriben cómo es la solución, y si tienen que adjuntar fotos o cosas, ustedes tienen 2 formas. Ustedes pueden decir, por ejemplo aquí, ver foto 1, ¿sí o no? Entonces acá le dicen, aquí cuando se cambie, aquí en donde está la tarea, le pueden decir añadir o crear. Y yo puedo, bueno, le voy a añadir un archivo a mi profesor. Que el archivo, no sé, lo pueden arrastrar, por ejemplo, sea una foto esta. Listo, subir. Entonces ahí ya me queda una foto adjunta, ¿sí? Y esa foto adjunta nosotros la podemos calificar. Es que yo quiero crear una hoja de cálculo, ¡pam! Que es que yo hice un archivo en Google Drive y lo quiero crear, entonces lo añaden por acá, por Google Drive. Le dan a añadir y se traen el archivo
donde lo tengan que traer. Ah, es que yo quiero hacer este. Listo, lo añaden. Listo. Añaden todos los archivos así. Si quieren añadir enlaces también lo pueden hacer. Si quieren añadir fotos también lo pueden hacer. Pero en este documento que hay acá, es donde ustedes describen cómo solucionaron cada actividad. Listo. Cuando acaben de hacer eso, yo digo, bueno, aquí está la solución número 2, tan, tan, tan. Cuando acaban de hacer eso, le dicen presentar, ¿sí? O simplemente le pueden decir presentar acá y ya les queda, les pregunta si quieren entregar su trabajo y la entregan. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. No tienen, si por alguna razón tienen que crear un documento de Word porque no tienen datos, si no quieren trabajar en Docs Offline, listo, trabajan el documento de Word y después cuando lo vayan a subir, lo pasan lo abren como un documento de Google Doc y lo suben. Pero es muy importante que ustedes suban este documento, ¿listo? Con su nombre y con las actividades solucionadas. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Profe, cuando dice que se pase a un documento de Google Docs, ¿se refiere a pegar, copiar y pegar No, hay otra forma? si usted entra, si usted, por ejemplo, aquí en Google Doc, usted entra si usted tiene un archivo de Word, ¿cierto? Y lo copia a su Drive, si usted tiene un archivo de Word y lo copia a su Drive, usted le puede decir, abrir como Google Doc y se lo convierte. ¿Listo? Usted copia el archivo de Word, lo sube a Google Drive y en el Google Drive le da clic derecho, le dice abrir como y lo abre como Google Doc. Está bien, y ahí se lo convierte automáticamente a Google Doc, le crea una copia de ese archivo en Google Doc y esa sí la pueden subir. El problema de los archivos de Word es que en los archivos de Word no les podemos dar retroalimentación. En todo caso, el archivo principal, el archivo solución es este, el que ustedes deben llenar, el que les estoy mostrando, el que tiene el nombre de ustedes, qué actividades van a resolver y los detalles de cada solución. Aquí pueden pegar fotos, pueden escribir fórmulas, pueden decir, mire tal cosa, váyase para tal parte. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? O sea que nosotros Sí. podemos adjuntarlas acá en este documento que usted está haciendo acá. O sea, ahí mismo. Ustedes las pueden pegar ahí. Claro. Ah, ya. Bueno, ustedes las pueden pegar ahí, pero de hecho es mejor si no las pegan. Lo mejor es que las añadan por acá. Ah, ya. ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es mejor que las añaden por acá? Porque si ustedes las añaden por acá como archivo, el archivo de Google Docs le queda menos pesado, ¿sí o no? Primero. Segundo, es más fácil para nosotros mirarlas. Tercero, se evitan un paso. Entonces vos simplemente escribís ahí, ver foto juanito.jpg y aquí subís el archivo y entonces nosotros ya miramos la foto. Ah, ¿Me bueno. entiendes? Pues, para bueno. que no tengan que Ya. pegar y no tengan que crear archivos cada vez más pesados. Ah, bueno, ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, miremos la programación de esta semana. Ya están viendo mi pantalla. Bien, entonces esta semana tenemos, recuerden que ustedes, la programación siempre está aquí en el calendario. Tenemos, están viendo mi calendario, la presentación de ahora. De 2 a 4 tenemos una sesión de lectura activa. ¿Sí? Aquí, es una sesión chévere, es con María Camila y con Cindy, y van y leen la guía juntos. ¿Listo? Miren las definiciones con calma, etc. Hay asesoría de 4 a 6, asesoría toda la mañana. De 2 a 4, el profesor Víctor, mañana, de 2 a 4, el profesor Víctor va a dar una clase, ¿cierto? Un taller sobre, otra vez, funciones lineales y funciones potencia. ¿Listo? Entonces, las funciones lineales son tan importantes que ya la hemos visto 3 veces y la vamos a seguir viendo, entonces hay que reiterar sobre eso. Entonces, mañana a las 2, de 4 a 6 hay asesoría.
El jueves hay asesoría a las 10. Otra vez taller de lectura activa de la guía de 2 a 4 y asesoría por la tarde. El viernes, asesoría todo el día, excepto pues al mediodía. El viernes por la tarde, a las 6 de la tarde, se cierra el formulario. Después de las 6 de la tarde no pueden subir más respuestas a los ejercicios. Recuerden que ese formulario usted lo pueden ir llenando. La idea es que lo vayan llenando a medida que lean la guía. Listo, no lo dejen para última hora porque a las 6 de la tarde se cierra el viernes. A las 9 de la mañana tenemos la tertulia con el profesor Ricardo. Ese es un espacio bacano porque básicamente vamos a conversar. Ricardo es una persona que sabe mucho de la historia del cálculo, de astronomía. Entonces es muy bacano conversar con él. ¿Sí? Sabe mucho sobre el territorio. Y también nos sirve a nosotros de retroalimentación. Ustedes allá pueden ir a decir cómo les fue, qué les gustó, qué no les gustó, qué hay que quitar, qué hay que poner, qué dificultades tuvieron, todo eso. Ese es un espacio de retroalimentación. Allá eso no se califica, allá no los vamos a juzgar. Antes nos ayuda mucho que vayan y entren con toda la honestidad del mundo. ¿Listo? A las 2 de la tarde del sábado hay que entregar las actividades. Bien, entonces les dimos un poco más tiempo. Tienen todo el sábado por la mañana para entregar las actividades. Igual, traten de entregar lo que puedan, ¿sí? Concéntrense en hacer las cosas bien y entregar lo que pueda en la medida de sus capacidades. ¿Listo? Ese es el plan. ¿Alguna pregunta sobre las actividades de esta semana? ¿O sobre los horarios de entrega? ¿Sobre los talleres? También estoy pendiente aquí en el chat por si tienen preguntas. Bien, listo. Recuerden que listo, dale. ¿Cuál es tu duda? Ricardo. Está bien, ¿no? Los que entregaron la semana pasada, los que entregaron, vamos a considerar todas las entregas de la semana pasada, listo, vamos a mirar que, ¿cierto? Si ustedes la entregaron, igual no estaban avisados, pues, ¿cierto? Si las entregan a las 6, 6:30, 8 de la noche, las vamos a calificar. Pero para esta que sigue vamos a ser muy, muy estrictos, ¿listo? Muy estrictos, o sea, no deje eso para la última hora. Si igual si, o sea, lo que va a hacer a las 6 y a las 5:59, pues ya no, ¿cierto? Entregue lo que pueda, trabaje en las actividades que más le guste y las entrega, listo. Entonces, tranquilo, Ricardo. Esa lo vamos a calificar sin problema. Esa en la que sigue vamos a estar muy, muy estrictos. Entonces, si están teniendo problemas de conectividad, no dejen para avisar el viernes, el sábado por la tarde, ¿cierto? Vayan conversando. Sí, 5:59:00. 5:59:59, ese es el tiempo límite. Si la entregan a las 6 en punto, aparece como entregada tarde. Pues eso es el Google Classroom, pues. Eso no es culpa nuestra. Si están teniendo problemas de conectividad, avísenle por favor a sus pares tutores. ¿Listo? Y vayan avisando, no esperen a última hora para avisar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, recuerden, traten de manejar muy bien el tiempo esta semana. Traten de empezar, ponerse un horario, trabajar juicioso sobre la guía, ir respondiendo los ejercicios y buscar ayuda cada vez que la necesiten. Listo. Para eso están los grupos de WhatsApp, para eso están los horarios de asesoría casi permanentes. Muy bien. Voy a cerrar esto y les quiero mostrar primero la guía. Listo. Vamos a darle primero una mirada a la guía, mirar qué partes tiene. Esta es la guía de esta semana. Es la primera parte
del segundo capítulo de este curso. ¿Listo? Esto es lo que cubre. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, sí se ve. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de esta segunda parte? Yo les había mencionado que tal vez en la clase pasada, en la clase de apertura, se los voy a mostrar otra vez. A ver, yo más bien presento todo esto. No sé si recuerdan que en la clase pasada, o en la sesión de apertura pasada, yo les mostré este diagrama como de cómo funciona la matemática aplicada y el cálculo en particular, ¿sí? Ese que estoy mostrando acá. Y que habían como pasábamos de la realidad a matematizar un problema, ¿cierto? Con preguntas y las volvíamos preguntas matemáticas a partir de variables y funciones. Con esas variables y funciones creamos modelos, ¿sí? Esos modelos típicamente son en términos de ecuaciones diferenciales, hay que derivar y todo, y ahí se resuelve. Esa resolución es la que vemos en cálculo integral. Pero una vez resolvamos, otra vez pasamos al mundo de las variables y funciones y tenemos que convertir esas variables y funciones en resultados que me digan algo sobre la realidad, ¿cierto? Como en respuestas a las preguntas iniciales. Entonces, lo que vamos a hacer en esta segunda parte es concentrarnos sobre todo en dos cosas. Primero, aquí, la primera parte se dice cómo describir funciones, ¿cierto? Es decir, si yo tengo una función, ¿cómo puedo hablar de ella? Eso nos va a ayudar sobre todo en esta parte. O sea, si yo aquí tengo una función, ¿cómo la puedo volver una historia? ¿Cómo la puedo volver palabras? Eso nos ayuda mucho a esta parte, ¿listo? Dadas estas varias funciones, poder hablar de ellas o relacionarlas con una historia. Bien. Y esta, incluyendo la tasa de cambio promedio, que es uno de los objetos matemáticos fundamentales del cálculo diferencial. Y luego vamos a empezar una librería de funciones. Y con esta librería de funciones, lo que estamos haciendo es sobre todo ayudar a esta parte de arriba, ¿cierto? Ser capaz de escribir preguntas como variables y funciones. Entonces, nos vamos a llenar de un lenguaje. Entonces, vamos a empezar con las funciones más sencillas, la función identidad y la función constante. Después vamos a hablar de funciones lineales, que son las más importantes. Bien. De hecho, esto es un repaso, porque en razonamiento numérico variacional ya vimos el tema de funciones lineales, igual lo vamos a reiterar, y el miércoles otra vez hay un taller sobre funciones lineales. ¿Listo? O sea, las funciones lineales son tan importantes que ustedes, de hecho, muchos de ustedes van a ver una materia que se llama álgebra lineal. Y esa materia álgebra lineal es sobre funciones lineales. ¿Listo? Y luego vamos a ver otra familia de funciones muy interesante que se llama las funciones potencia. Bien. De aquí nos faltan otras dos que las vamos a ver la próxima semana. Las funciones exponenciales y las funciones trigonométricas. Bien. Pero entonces cortamos ahí este tema y seguimos la siguiente semana. Bien. Ese es el tema de esta semana. Bien. Ok. Entonces, vamos a entrar en detalle. ¿Listo? Vamos a entrar en detalle aquí sobre algunos de los aspectos de... Yo voy básicamente leyendo las partes más importantes de la guía, ¿sí o qué? Y leyendo más y sobre todo tratando de hacer alguna claridad sobre los conceptos. Usted ya entra a leer los ejemplos, hacer los ejercicios, etc. Si tienen alguna pregunta, me pueden parar o pueden hacerla por el chat. Bueno, entonces, esta primera parte, la idea es, dada una función, poder decir palabras, ¿cierto? Entonces necesitamos unos adjetivos, unos calificativos, unas características para hablar de una función, ¿cierto? Así como en un carro usted habla de la velocidad, del torque, si es lujoso o no, del tamaño, ¿cierto? Tiene algunos calificativos para un carro, necesitamos tener unos calificativos para poder
describir una función, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que vamos a hablar es sobre la simetría de las funciones, ¿cierto? La simetría. Y hay dos tipos básicos de simetría. Bueno, digamos, sí, hay dos. Uno, son aquellas funciones que son simétricas respecto al eje vertical, ¿sí? Es decir, que lo que haga la función a este lado, lo vuelve a hacer a este lado. ¿Bien? Hay un espejo, se puede ver como un espejo en el eje vertical. Entonces, si este es el eje X, esta simetría aquí se puede representar muy fácil, de una manera muy sencilla, usándola simbólicamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice ahí? Lo que dice ahí es que si yo por aquí tengo un X cualquiera, ¿cierto? Aquí está el hermanito, el espejo, menos X. Lo que debe pasar aquí en esta función es que f de menos X sea igual a f de X para todo X en el dominio de f. ¿Listo? A este tipo de funciones que son simétricas respecto al eje vertical, las llamamos funciones pares. Si decimos que f es una función par. Ahorita vamos a ver por qué creo yo que se le dice que es par. Entonces, simetría respecto al eje vertical. Realmente no es posible. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué sigue? Bueno, entonces, ¿será que una función puede ser simétrica respecto al eje horizontal? O sea, que esto sea un espejo. Y la verdad, pues es que no, ¿cierto? Porque sí, no. Si una función fuera, si una función, entre comillas, fuera simétrica respecto al eje horizontal, quiere decir que como que lo que haga acá, lo va a hacer también acá, ¿cierto? Pero entonces, qué pasa con lo que yo grafiqué ahí? ¿Cuál es el problema con lo que yo grafiqué ahí? Ya no sería una función. Exactamente, ya no sería una función, ¿cierto? Porque entonces, si esta fuera la gráfica, entre comillas, de f, y yo aquí tengo un número x, ¿cierto? Yo no sabría cuál de estos dos es f de x, eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? No es función. Entonces, realmente no vale la pena hablar de la simetría respecto al eje horizontal. Hay una única función que uno podría decir que es simétrica respecto al eje horizontal, pero no es una función muy interesante. Voy a borrar esta. La única función que uno puede decir que es simétrica respecto al eje horizontal es esta función. F de x exactamente igual a 0. ¿Sí o no? Es como la única, pero es muy interesante. ¿Sí la ven o no? Es la única función como que hace lo mismo a ambos lados, simplemente porque no hace nada a ninguno de los dos lados. ¿Listo? Pero bueno, estas funciones, entonces no es interesante hablar de esta simetría. Lo que sí es más interesante, es otro tipo de simetría. Es una simetría, alguna gente la llama respecto al origen, pues realmente es una simetría respecto a este eje. ¿Sí? Y son funciones tales que, digamos, lo que hace acá, aquí lo hace, pero al revés. Por ejemplo, así. ¿Listo? Bueno, eso, de hecho, no, eso no me sirve. Digamos, lo que hace aquí lo hace, pero al revés. Ahora yo hago otro mejor. Así. Eso. Eso. Es como que si yo tuviera, como si hubiera un espejo en la diagonal. ¿Bien? ¿Cómo se escribe simbólicamente esa condición? Simbólicamente, entonces otra vez se escribe en términos de x, porque yo por aquí tengo un x, digamos, y tengo el hermanito menos x, y aquí está x, y aquí está menos x, entonces la condición aquí es que f de menos x no es igual a f de x, sino a menos f de x. ¿Sí o no? Y a esa función... Profesor, una ¿sí? pregunta. ¿Y si fuera el otro eje horizontal, o sea, en el mismo plano, pero fuera el otro eje horizontal? ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, que viniera o sea, el eje horizontal fuera desde acá de menos X del lado inferior derecho hasta al eje Y, También. allá arriba. Ya, Así, como esta. sí, así.
No, también es simétrica respecto a ese. Mira que es como simétrica respecto a las dos. Es Ya, una ya. reflexión en... Sí, ok. Mira que si yo volteo alrededor de esa también me da lo mismo. Es una Sí, simetría. claro, bueno. Por eso le dice, muchos libros dicen que es simetría respecto al origen. Listo, yo nunca entendí pues por qué le dicen así, pero es como simetría respecto a las diagonales. Listo. Bueno, bueno, Igual gracias. la condición matemática simbólica es pues inequívoca, es esta. Y esas funciones se llaman funciones impares. F es impar. Listo. Vale, esta por aquí, chiquitica, eso no nos sirve mucho. Bien, listo. Entonces eso es sobre la simetría. Ahí, por ejemplo, aquí en la guía, este es un ejemplo de una función par, ¿sí o no? Simétrica respecto al eje vertical, y este es un ejemplo de una función impar. Bien, acá hay algunos ejercicios para que practiquen. Esos ejercicios simplemente se resuelven verificando esas condiciones. ¿Listo? Bien, esa es simetría. Vamos a hablar de periodicidad, muy importante, de hecho más importante todavía, más, digamos, más común. Hacemos un poquito más de énfasis en esto, periodicidad, periodicidad. Lo periódico quiere decir aquellas cosas que se repiten. ¿Listo? Entonces, mire lo que dice la definición. Entonces, vamos a leer la definición juntos. ¿Listo? Si quieren, pueden abrir la guía, ir leyendo conmigo, ir subrayando. De hecho, los que no lo han hecho, si quieren, vayan abriéndola, subrayando, anotando, ¿cierto? Diciendo, esto es lo que significa esto hay que ponerle importancia. Entonces, decimos que estoy leyendo la definición 1.2, listo. Decimos que una función es periódica con un periodo t mayor que 0, ese es el símbolo que típicamente se utiliza para el periodo, si se cumple que f de x más t es igual a f de x para todo x. Esa es la condición clave, listo. ¿Eso qué significa? Significa que la función se repite, ¿sí? Significa que si yo por aquí tengo un x y me voy x más t, ¿cierto? Y cuento t unidades para allá, la función se debe repetir. O sea, si la función aquí vale esto, aquí vale esto. ¿Sí? Pero si yo cogiera ahora este otro x aquí, ¿cierto? X más t después se tiene que volver a repetir. Y si yo cogiera un x anterior, t unidades para la derecha también se tiene que repetir, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que pasar es que esta función, no se haga lo que haga, se tiene que repetir. ¿Cierto? Se repite cada t unidades. ¿Listo? Decimos que es una función periódica de periodo t. Entonces, la distancia entre cualquier, por ejemplo, entre este pico y este pico va a ser t, pero también va a ser la distancia, digamos, entre esta montañita y esta montañita va a ser t, o entre cada hueco, o entre cualquier sucesiva repeticiones, de la función, la distancia va a ser t. ¿Listo? Ese es el periodo. Entonces acá hay dos ejemplos. Entonces miren que aquí hay muestro fotos de cosas periódicas en la naturaleza. Este cactus es periódico en esta dirección y periódico en esta dirección, ¿cierto? Aquí hay unas olitas de una playa, son periódicas en la dirección del movimiento de las ondas, ¿sí? Acá hay dos ejemplos de funciones periódicas. Muy importante, esta es la función coseno. La función coseno y todas las funciones trigonométricas, como son funciones de un ángulo sobre el círculo unitario, son periódicas. Y acá hay lo que se llama, esa es la onda triangular, muy importante para los que estudian robótica. Es una función periódica, como todas las ondas. Bien, exacto, es como un patrón. Es un patrón. Entonces el periodo es cada cuánto se repite el patrón, ¿sí o no? Muy bien. Acá hay algunos ejercicios. Y entonces, hay otro, y esto también lo usamos mucho en el lenguaje, la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia cardíaca, la frecuencia del radio, con qué frecuencia va usted al médico, con qué frecuencia usa yo no sé qué. ¿Qué es la frecuencia? ¿Cierto? La frecuencia es una medida de qué tan seguido hacemos las cosas, ¿cierto?
Entonces, la palabra frecuencia tiene un sentido matemático muy importante y está muy bien definido para funciones periódicas. La frecuencia se define, típicamente se escribe con la letra omega, que es como la W griega, y se define como 1 sobre el periodo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy al médico cada 2 semanas, ¿cierto? Si yo cada 2 semanas voy al médico, quiere decir que mi periodo de ir al médico son 2 semanas. ¿Cuál será la frecuencia? La frecuencia es 1 1 entre 2. sobre 2. Exactamente. ¿Y eso cómo se lee? Es una visita cada 2 semanas. ¿Sí o no? Por ejemplo, la función coseno. La función coseno es periódica con periodo 2pi. El coseno, pongámoslo acá. La función coseno, el t es igual a 2pi. ¿Cuál es la frecuencia? 1 sobre 2pi, ¿cierto? Un ciclo cada 2pi. Si la frecuencia, acá hay algo importante, si el tiempo, si t está en segundos, ¿cierto? Entonces la frecuencia, que es 1 sobre t, tiene unidades de 1 sobre segundo, ¿sí o no? ¿Cierto? Si 1 sobre segundo está en, eso se llama hertz, hs. Ahí hz es 1 sobre segundo, ¿listo? Los hertz, no sé si alguna vez han escuchado de los hertz. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, una frecuencia típica. A ver, yo busco un ejemplo. Una nota musical, profe. Una nota musical, de hecho, eso lo vamos a ver, pero digamos la frecuencia de algún fenómeno que uno conozca. Por ejemplo, la frecuencia del sol, ¿cierto? Es el periodo de la salida del sol son 24 horas, ¿cierto? Entonces la frecuencia es 1 sobre 24. Por ejemplo, el sonido, como dice el compañero, el sonido tiene frecuencias que oscilan, los sonidos que podemos escuchar tienen frecuencias entre 20 Hz y 20.000 kHz, entre 20 Hz y 20 kHz, o sea, entre 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Cierto? O sea, las vibraciones mecánicas del aire que usted escucha, ¿sí? Es decir, que si aquí está que es una frecuencia, si la frecuencia es de 20 Hz, digamos, que es un sonido muy grave, ¿qué significa? Eso significa que si aquí está usted y aquí está su oreja, entonces el aire tiene unas vibraciones mecánicas de manera que a su tímpano está llegando una función periódica donde la diferencia entre los puntos grandes de presión del aire es 1 sobre 20 segundos, ¿cierto? Perdón. Si es de 20 Hz, esto mide 20 segundos. ¿Bien? Porque el periodo es 1 sobre la frecuencia. Lo voy a anotar aquí. ¿Listo? El periodo será 1 sobre omega, perdón, 1 sobre 20. No 20, sino 1 sobre 20. No 1 sobre 20, perdón, no 20, sino 1 sobre 20. 1 sobre 20 segundos. ¿Listo? Muy bien. Hay otra medida que nos importa mucho en las funciones periódicas y es la amplitud, ¿sí? La amplitud es un medio del alcance máximo. Toda función periódica se repite, ¿cierto? Entonces, lo máximo que alcance menos lo mínimo
a esa cosa, a ese rango, ¿cierto? Porque este sería el rango de la función. Entonces el rango de la función se parte en dos y aquí me queda una amplitud y otra amplitud. Eso, entonces el tamaño del rango de la función es 2 veces la amplitud. Bien. Ok, entonces acá hay dos ejemplos. Por ejemplo, esta es la marea en Tumaco. Esto es en realidad como es la marea en Tumaco y esta es como la marea en Cartagena. Aquí se les explica la diferencia, pero una cosa importante es que la marea en Tumaco tiene una frecuencia que es el doble de la marea en Cartagena, ¿cierto? Y eso ocurre por las diferentes condiciones batimétricas y el hecho de que uno es el océano Pacífico y el otro es el mar Caribe, ¿cierto? Entonces, la frecuencia de la marea de Tumaco es casi una función periódica, tiene una frecuencia, un periodo de 12 horas, mientras que en Cartagena el periodo es 24 horas. Entonces, la frecuencia en Tumaco es 1 sobre 12 y la frecuencia en Cartagena es 1 sobre 24. Las mareas, los cambios de la marea en Tumaco son más frecuentes, tienen una frecuencia mayor que las mareas en Cartagena. ¿Listo? Bien. Gracias, Edwin. Sí. Ahí Edwin nos dio un dato de 440 Hz para la nota A. En la próxima guía, cuando veamos funciones trigonométricas, les vamos a mostrar exactamente cuál es la relación entre la frecuencia de una cuerda, ¿cierto? Entre una cuerda y una guitarra y las notas. ¿Listo? Bien. Acá hay una actividad chévere que es bailando, que tiene que ver a los que les gusta la música, les gusta el baile, es que en esa actividad a ver, calculen la frecuencia de un porro o la frecuencia de un vallenato y la amplitud de sus movimientos. Entonces ahí se tienen que filmar, medir, a ver, yo cada cuánto me muevo, eso, ¿cierto? Y pueden escoger, no sé, lo que les guste, de vallenato, champeta, salsa, cumbia, lo que quieran. ¿Listo? Es una pregunta que yo siempre me he querido hacer. ¿Cuál es la frecuencia de un vallenato? Bien. Listo, entonces hemos hablado de simetría, periodicidad. Vamos a hablar ahora de crecimiento. Tres. Crecimiento. Aquí la idea es más o menos sencilla. ¿Listo? La idea es la siguiente. Es como, si yo tengo una función, es una cosa muy natural. Si yo tengo una función, yo quiero como poder describir que es que acá está subiendo y acá está bajando, acá está subiendo, aquí está bajando y acá está subiendo, ¿cierto? Es como la diferencia, bueno, entonces cómo le decimos a eso y cómo lo caracterizamos matemáticamente. Bien, o sea, lo que yo quiero poder nombrar es decir, a ver, es que en este intervalo, la función sube, ¿cierto? La función es creciente, aquí es creciente. Mientras que en este otro intervalo, ¿cierto? La función es decreciente. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner aquí. En este intervalo la función es creciente y en este intervalo la función es decreciente. ¿Y eso cómo lo nombramos matemáticamente? Es fácil, con esta definición. La definición 1.3. ¿Qué dice la definición 1.3? Dice, f es creciente en un conjunto de los reales. Entonces, yo quiero decir que es creciente en este azul, que tengo que ser capaz de decir, coja cualquier x1 y coja cualquier x2, ¿cierto? Sí. Dados x1 menor que x2, entonces se cumple que la función sube. F de x1 es menor o igual que f de x2. ¿Listo? Esa es la definición de función creciente. Similarmente se define función decreciente, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, ojo con esta definición. Esta definición tiene un gallito, una cascarita. Y es la siguiente, es este menor o igual. De hecho, el problema no es ese, el problema es este igual que acá. ¿Sí? Porque miren que según esta definición, si yo tengo una función constante en un intervalo,
¿Sí o qué? Si yo tengo que una función que arranca así y después hace esto. Entonces, y cojo cualquier x1 y x2 acá. X1 menor que x2. Miren que aquí se cumple que fx2 es igual a fx1 y por tanto es también menor o igual. ¿Sí o qué? Pero por tanto también es mayor o igual. Entonces, de hecho, en este intervalo, que voy a poner aquí en verde, en este intervalo, la función f es creciente y decreciente al mismo tiempo. Bien. N es de hasta acá. Hasta acá. Hasta acá la función es creciente y decreciente. En el intervalo que le sigue, de acá para allá, la función será simplemente creciente. ¿Listo? En el intervalo completo acá, si yo considero ahí toda la función no es, la función en todo ese intervalo será creciente. En el intervalo completo. ¿Listo? Entonces, ojo con la definición, y ahí hay un ejercicio para que la practiquen. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, mire. Entonces la pregunta sobre crecimiento y decrecimiento depende de dónde le estén preguntando. Entonces, esta función que yo tengo acá, esta función, en el intervalo desde menos 3 a 4, que es su dominio, no es nada. No tiene un comportamiento definido ahí. ¿Listo? Pero desde menos 3 hasta menos 2 es creciente porque su gráfica sube. Desde menos 2 hasta 0 es constante, entonces es creciente y decreciente. Desde menos 3 hasta 0 es creciente. Desde 0 hasta 1 es decreciente. Desde 1 hasta 2 es creciente. De 2 a 4 es decreciente. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí hay un ejemplo, acá hay un ejemplo con el Producto Interno Bruto colombiano. Habla sobre las recesiones económicas, que son aquellos intervalos de tiempo donde la economía decrece. Entonces, nosotros tuvimos una recesión entre el 2014 y el 2016 porque la economía se contrajo. Así es como dicen los periodistas, los economistas. La economía venía creciendo hasta el 2014 y se contrajo y entramos en una recesión económica durante 2 años y volvimos a crecer. ¿Listo? Bien. Sigamos. Entonces, estamos hablando de formas de describir funciones. Entonces, ya hemos dicho, bueno, es que podemos decir que una función es simétrica, par o impar. Podemos decir que una función es periódica, que tiene tal frecuencia. Podemos decir que una función es creciente, decreciente. Listo. Ahora, sigamos pues trayendo calificativos. 4. Vamos a hablar de asíntotas. Asíntotas. ¿Sí? Las asíntotas se refieren a cosas que las funciones hacen en sus extremos, entre comillas. Por ejemplo, un ejemplo muy importante de esto es la función f de x igual a 1 sobre x, ¿cierto? En los anexos del principio del infinito habíamos visto que esta operación, que parece tan sencilla, tiene sus delicadezas, ¿cierto? Digamos que este es x, yo hago esto más grande. Entonces, pasan varias cosas. Primero, que si yo le empiezo a dar valores a x cercanos a 0, pero positivos, esta función explota hacia más infinito. ¿Sí o qué? Y que si le doy valores de x muy grandes, esta función
se acerca cada vez más a cero, porque si yo cojo 1 y lo divido por un valor muy grande, esto me da casi 0. Similarmente, al otro lado, si yo cojo un número muy negativo, ¿cierto? Menos 10 millones, y cojo 1 sobre menos 10 millones, el resultado me va a dar un número negativo muy cercano a 0. Y si yo cojo x, un número cercano a 0, pero negativo, 1 sobre menos 0.0001, eso va a ser un número muy grande, pero negativo. ¿Sí o no? Entonces, esta función, primero que todo, el 0 no está en su dominio. Listo. Pero además de que el 0 no esté en su dominio, esta raya que hay acá, esta raya que la voy a poner ya roja, esta raya es como una barrera impenetrable para la función, ¿cierto? Es como un campo de fuerzas al cual la función no puede penetrar, ¿cierto? Esta raya se le llama una asíntota vertical, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que la función explota hacia más infinito o hacia menos infinito, ¿cierto? Ahí. O sea, esto ocurre, lo voy a poner aquí, porque aquí f de x tiende a más infinito cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿sí? De una vez para que nos vayamos acostumbrando al lenguaje. Y por este lado, f de x tiende a menos infinito cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Listo? Eso es lo que pasa por este lado. Pero además, ocurre lo opuesto aquí. Cuando x es muy grande, la función se va acercando cada vez más a 0. ¿Sí? Y esto ya lo habíamos nombrado así, que si x tiende a más infinito, entonces f de x se acerca a 0, pero por la derecha, ¿cierto? Son valores de 0, son valores positivos, pero muy cercanos a 0. Y por este lado, ocurre que si x tiende a menos infinito, f de x tiende a 0 por la izquierda. Entonces, en cualquiera de esas, yo pongo esto aquí en el orden que es. Entonces, en cualquiera de esas 4 situaciones que yo tengo ahí, esta función las tiene todas, tenemos asíntotas. ¿Listo? Si la función explota hacia más o menos infinito, tenemos una asíntota vertical, y si la función se acerca a un número cuando x tiende a más o menos infinito, tenemos una asíntota horizontal. Entonces, aquí diríamos que esta función tiene una asíntota vertical en esta recta roja, que tiene ecuación x igual a 0, ¿cierto? Es asíntota vertical. Pero por otro lado tenemos una asíntota horizontal. ¿Y cuál es la ecuación de esta asíntota horizontal? Y igual a 0. Asíntota horizontal. ¿Listo? Ya les voy a mostrar más ejemplos. Están acá en la guía. Bien, acá hay una función, la función 2 más 1 sobre x menos 1, que tiene una asíntota vertical en x igual a 1 y una asíntota horizontal en y igual a 2. ¿Listo? Acá hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, esta es la función cosecante. La función cosecante, la función secante, perdón. La función secante tiene asíntotas horizontales, tiene infinitas asíntotas verticales. ¿Sí? Y las asíntotas verticales son en todos los múltiplos impares de pi medios. Ahí están en rojo. No tiene asíntotas horizontales. Esta función tiene una asíntota horizontal que es en y igual a 1 y 2 asíntotas verticales. ¿Sí? Esta función, que es la función tangente inversa, tiene 2 asíntotas horizontales, una en menos 1 y otra en 1. ¿Sí? Cuando x tiende a más infinito, la función tiende a 1 por izquierda. Cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a menos 1 por derecha. Bien. Y esta otra función tiene asíntotas horizontales, una asíntota horizontal en punto 5, y igual a punto 5, y una asíntota vertical.
¿Listo? También hay asíntotas oblicuas, sí, Edwin. Sí, no las vamos a usar tanto. Nos interesan más las asíntotas horizontales y las verticales. Cuando veamos la derivada, vamos a ver asíntotas oblicuas. ¿Listo? Bien. Acá hay algunos ejemplos. Algunos ejemplos, digamos, en términos de modelos matemáticos. Acá hay, este ejemplo es sobre la teoría de Einstein de la relatividad, ¿cierto? Cómo la masa tiende a más infinito cuando uno se acerca a la velocidad de la luz, ¿cierto? Hay una asíntota. Y acá hay un ejemplo muy importante, muy clásico, sobre cómo se enfría algo cuando se lo saca del horno, ¿cierto? Si uno saca una coca del horno microondas a 120 grados, ¿cierto? Y dependiendo de cómo esté de qué material sea la coca, no es lo mismo enfriar un pastel de bocadillo que enfriar un pan de queso, ¿cierto? Eso se va a enfriar y va a llegar a la temperatura ambiente. Si ustedes vienen a Medellín, la temperatura ambiente es como 20 grados. Si ustedes vienen a Valledupar, la temperatura ambiente es 40 grados. Pero en todo caso, la temperatura ambiente es una asíntota horizontal, ¿cierto?, de la función de la temperatura del pan de queso. Bien, eso se puede llegar con este modelo, que es un modelo muy, muy clásico. De hecho, se lo debemos a Newton, que es la ley de enfriamiento de Newton. ¿Listo? Ahí se lo describimos. Es un cálculo interesante y le hacemos algunas preguntas. Hay una actividad, ¿listo? Una actividad frente a ese modelo. Muy bien. Sigamos. Vamos a hablar de continuidad. Otra característica de funciones, ¿cierto? Hablar si una función es continua o no. Entonces, la continuidad después la vamos a definir muy bien, rigurosamente, usando límites, pero por ahora nos interesa, ¿qué es lo que nos interesa como discriminar? Nos interesa diferenciar entre una función que no hace nada raro, ¿cierto? Que es como suavecita, que yo puedo trazar, la puedo trazar sin levantar el lápiz de la hoja, a una función que hace cosas inesperadas, que hace cosas raras, como cosas intempestivas, ¿cierto? Que, por ejemplo, por aquí pega un brinco, o por acá, ¿cierto? Se desaparece, o tiene una asíntota, ¿sí o no? Entonces son funciones que yo no puedo trazar sin levantar el lápiz. Entonces a esta función le llamamos una función continua, y a esta función decimos que no es continua o es discontinua. ¿Listo? En estos puntos donde hay saltos, y esto es muy importante, en donde hay saltos tenemos que usar una notación, y esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, en este valor de x, digamos acá, esta función saltó. Entonces yo tengo que, cuando haga la gráfica, yo tengo que marcar dónde la función toma el valor. Entonces es posible, por ejemplo, que la función, digamos, tome el valor acá y aquí no. Entonces pongo una bolita rellenita en el valor de f de x. Entonces f de x es este. Ahí estoy indicando que f de x es este, no este. Por ejemplo, acá puedo poner una bolita blanquita aquí, en este valor de x, en este otro, digámosle, x2, en este valor de x. Esto lo que indica es que la función no está acá, sino que acá. Por alguna razón la función saltó. Eso se puede, ¿cierto? Porque no es un país libre. Entonces el valor de la función no es este, sino este. ¿Listo? Entonces, acá hay un ejemplo de una función que tiene varios problemas. La función viene por acá, es continua en este intervalo, es continua en el intervalo de 1/2 a 1. Después es continua en el intervalo 1 cerrado hasta 2 abierto. Aquí la función pega un brinco, quién sabe por qué, pero no, f de 2 no es esto, sino acá arriba. Y luego tiene una asíntota vertical.
Entonces continúa en el intervalo abierto desde 2 hasta 3. Luego aquí volvió a arrancar, ese es el valor de f de 3. Miren que aquí, aunque hay una asíntota en x igual a 3, 3 sí está en el dominio, ¿cierto? De hecho, f de 3 vale 2. Entonces la función aquí arranca continua, es continua en el intervalo empezando en 3 cerrado, y hasta el 4 abierto. En 4 simplemente no está definida, no sabemos qué pasó, la función f de 4 no existe, 4 no está en el dominio. Y es continua en el intervalo 4 a 5 abierto. ¿Bien? Entonces aquí está la definición intuitiva. Decimos que f es continua en un intervalo si la podemos graficar en ese intervalo sin levantar el lápiz del papel. Esa definición la vamos a poner más rigurosa una vez veamos el concepto de límite, pero queríamos introducir de una vez el concepto de continuidad para poder hablar de funciones continuas y discontinuas. ¿Listo? Porque son importantes, porque aparecen en las aplicaciones. Y acá hay 2 ejemplos. Esta que la vamos a utilizar es la función interruptor, la función switching. Y literalmente es un switch. Cuando uno prende la luz, ¿cierto? Cuando uno prende la luz, la cantidad de luz pasa de ser 0 a algo instantáneamente, ¿cierto? Esos cambios instantáneos de algo típicamente se modelan con funciones discontinuas. Entonces, por eso se le llama a esto la función interruptor, la función switch. Cuando vos prendes algo, ¡pum! Manejar la función switch es importante, acá hay una actividad sobre eso. Otra función que es discontinua, ya lo habíamos visto en razonamiento numérico variacional, es la función piso y la función techo, ¿cierto? La función piso es la que redondea por debajo. Esa es una función que también es discontinua. Bien. Entonces, en cualquier tienda donde usted le redondeen un precio, se está aplicando la función, una función discontinua. Acá hay una actividad que tiene que ver con las notas de la universidad, del CIA. El CIA redondea, ¿cierto? Entonces, puedo escribir esa operación matemática utilizando esta función. Muy bien. Listo. Entonces, ya vamos a entrar a lo cuantitativo. ¿Cómo hablar cuantitativamente de funciones? La descripción más importante cuantitativa que hay, o que tenemos hasta ahora, tiene que ver con la tasa de cambio promedio. Este concepto es fundamental, o sea, pónganle a esto aquí, los que están tomando notas, pónganle a esto 3 símbolos de interrogación, de exclamación. Es fundamental entender esto. ¿Listo? Este es el concepto que nos va a llevar hacia la derivada. Si usted no entiende la tasa de cambio promedio, no va a entender el concepto de derivada. ¿Listo? Entonces, por favor, póngale mucha atención a este concepto. Si usted tiene tiempo para estudiar una sola parte de esta guía, estudie esta. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿de qué trata esta vaina? Es como raro, ¿cierto? Tasa de cambio promedio. Tiene 3 palabras ahí interesantes. Tasa, cambio y promedio. Bien. Les voy a decir la definición usando esta gráfica. ¿Sí? Y ahorita la vamos a aplicar de varias maneras. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo tengo una función, lo voy a hacer el dibujo y también la animación. Si yo tengo una función, ¿sí? Esta es la función f. Yo puedo preguntarme cuánto cambió una función entre 2 valores de su dominio. ¿Sí? Si yo aquí tengo x1 y aquí tengo x2, la pregunta es, ¿cuánto cambia f entre x1 y x2? Ese es el tipo de cosa que queremos poder hablar de eso, ¿cierto? ¿Cómo has cambiado? Sí, razón de cambio es lo mismo, tasa o razón de cambio promedio. Esa palabra también se cambia por razón. Otras personas, esa no me gusta para nada, pero también es posible que la vea, le llaman rata de cambio. ¿Listo? Listo. También, pero yo típicamente utilizo tasa de cambio. Pero todos lo hemos escuchado, ¿cierto? Por ejemplo, la economía colombiana está creciendo a razón de yo no sé cuántos millones de dólares al año.
los muertos están creciendo a una tasa de tantos por día, ¿cierto? La rata de cambio de tal cosa es tal cosa. Esas son palabras que entran mucho en el lenguaje. ¿Listo? Ahora, es importante, muy importante para nosotros hacer la distinción y meterle este adjetivo nuevo, la palabra promedio. Este es muy importante, porque después le vamos a meter otra aquí, que es instantánea. Entonces vamos a hablar de tasa de cambio promedio y tasa de cambio instantánea. ¿Listo? Bien. Entonces, la pregunta que queremos responder con esta descripción cualitativa es ¿cuánto cambia una función entre dos valores de su dominio? ¿Eso cómo se hace? Entonces, uno creería, si uno quiere saber, ya va a ser más específico sobre esto, si uno quiere preguntarse por el cambio simplemente, ¿cierto? Uno dice, ah, bueno, no, entonces yo miro cuánto cambió. Yo digo, ah, bueno, entonces yo comparo, esto es fx2 y este es fx1, y digo, ah, bueno, ¿cuánto cambió esto? ¿Cierto? Eso es fx2 menos fx1. A esta distancia se le llama el delta de f. Un delta. Delta significa cambio. Entonces uno dice, ah, bueno, ¿cuánto cambió f entre x1 y x2? A la respuesta muy fácil. Delta de f entre x1 y x2, que es simplemente f de x2 menos f de x1. ¿Listo? Pero esa no es la pregunta que nos interesa del todo. ¿Cierto? La pregunta que de verdad nos interesa, la voy a copiar aquí, y esa es la clave, no es esta, cuánto cambió f entre x1 y x2, sino cuánto cambió f por unidad de x entre x1 y x2. Esa es la verdadera pregunta. No cuánto cambia, sino cuánto cambia por unidad de la variable independiente. Ah, bueno, entonces ahora uno dice, ah, ok, entonces me están preguntando otra cosa, ¿cierto? Entonces ahora no solamente no voy a calcular simplemente cuánto cambia f, sino que también voy a calcular cuánto cambia x, ¿sí o qué? Y esto, voy a decir, ah, no, es que esto es igual al cambio de f entre x1 y x2 sobre el cambio de x, ¿cierto? Es decir, es igual a f de x2 menos f de x1 dividido x2 menos x1. Bien, por eso se llama una tasa de cambio, se llama tasa de cambio por esta división, o una razón de cambio por esta división. No simplemente es un cambio, sino es un cambio por unidad de x. ¿Listo? Eso es. Ahora, ¿eso qué significa? Geométricamente, y ahorita vamos a ver en términos prácticos. Geométricamente, pues a ver, primero que todo, significa que estamos calculando la pendiente de esta recta secante. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Es la pendiente de la recta secante. Entonces, pendiente de la recta secante que puse ahí. Eso es lo que significa geométricamente. Pero, digamos en español, que es lo que más nos interesa ahorita, nos respondes exactamente esa pregunta. ¿Cuánto cambia f por unidad de x? Entonces, f puede ser gallinas y x puede ser huevos, f puede ser paracaídas y x puede ser incendios, f puede ser, o sea, f y x pueden ser cualquier par de variables, y aquí lo que me da es el cambio de una respecto a la otra. ¿Listo? Entonces vamos a ver ejemplos. Acá hay varios ejemplos en la guía y ahorita voy a hacer uno. Entonces, por ejemplo, lo primero que se le presenta aquí es el clásico, lo paradigmático, o sea, para lo que se inventó esto, que es el movimiento. Y ese es un movimiento muy especial, muy particular, que es el movimiento de un señor, Usain Bolt, cuando corrió los 100 metros planos en Beijing. ¿Listo? Entonces acá hay dos variables relacionadas. El tiempo desde 0 hasta 9.69 segundos, que fue lo que se demoró él corriendo, y la distancia recorrida desde 0 hasta 100 metros. ¿Cierto? Entonces,
La tasa de cambio promedio es el cambio en la variable dependiente, el cambio en B, dividido el cambio en T, ¿cierto? Delta de B sobre delta de T. En este caso, eso tiene una interpretación inmediata, que es la velocidad promedio. ¿Listo? Ya te va a responder Edwin. Es muy importante lo que dice Edwin, ya voy a hablar de eso. Entonces, y aquí está la tablita. Entonces, aquí están los cambios en el tiempo, calculados simplemente como la resta de 1.85 menos 0, 2.872 menos este. O sea, restando los incrementos en el tiempo, calculo esta fila. Después resto los incrementos en B, todos me dan 10. Y si divido delta de B, divido delta de T, me dan las velocidades. Yo quiero que tomemos aquí 5 segundos para... Quiero que tomemos aquí 5 segundos para apreciar esto. Miren esto. Usain Bolt alcanza una velocidad promedio de 12.2 metros por segundo. Un segundo, 12 metros. Imagínense 12 metros. 12 metros es lo que mide una casa, más o menos. Ese señor corre eso en un segundo. ¿Sí? Básicamente, 2 zancadas. 12 metros, cada 2 zancadas, cada segundo. Por eso que el señor gana récords. ¿Listo? Bien. Edwin pregunta sobre la derivada. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer más adelante es que vamos a utilizar el principio del infinito y vamos a empezar a coger a este x2 y lo vamos a hacer esto cada vez más pegado. Vamos a coger digamos, este x1 y lo vamos a acercar cada vez más. ¿Sí? Y entonces esta recta secante se va a convertir en la recta tangente. Entonces, ¿pero qué es lo importante ahí? Que esto es esta diferencia la que va a tender a 0. El delta de x va a tender a 0. Y el delta de f también va a tender a 0. Ambos van a tender a 0. Y esta tasa de cambio instantánea, esa tasa de cambio promedio, se me va a volver una tasa de cambio instantánea. Entonces, esta es, se me olvidó anotarlo acá, esta es la tasa de cambio, estoy completa, tasa de cambio promedio de f respecto a x entre x1 y x2. ¿Listo? Lo que vamos a hacer más adelante es que vamos a hacer que este tienda a 0, por tanto, esta también va a tender a 0 y esta ya no va a ser una tasa de cambio promedio, sino instantánea. Y esa es la derivada. ¿Listo? Muy bien. Pues les traigo un ejemplo importante. Ayer estaba en Twitter, estaba leyendo Twitter y miren lo que dice Iván de Edu. ¿Sí? Él se está alarmando y está compartiendo 4 datos. ¿Sí? Está compartiendo los datos del reporte del Instituto Nacional de Salud de muertes por el coronavirus en Colombia. Listo. Esos datos que están ahí, tal y como están, uno dice, bueno, listo. Pero vamos a utilizar el lenguaje que acabamos de escribir para hablar de esos datos, ¿cierto? Para contar algo, para decir algo. Entonces, lo primero, y vamos a hablar de tasas de cambio y de algunas cosas, ¿listo? Entonces, lo primero es, poner eso que está escrito ahí como en palabras y números, volverlo cálculo diferencial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Definir variables, ¿sí o qué? Entonces, digamos, T es el tiempo, símbolo, descripción, unidades, en días, desde el, digamos, 15 de marzo. ¿Listo? Entonces, ahí ya describí el tiempo. Y digamos que M mayúscula es el número de muertes. Número de muertes totales. No número de muertes en ese día, ¿cierto? Digamos, M de T es el número de muertes
hasta T, hasta el día T. Listo. Bien. Entonces, lo primero que podríamos hacer es primero pasar ese tweet a una tabla, a una de nuestras representaciones, ¿cierto? Que tenemos para representar funciones, hay una función. Entonces, si el 15 de marzo eso corresponde a t igual a 0, había 0 muertes. El 15 de abril había 131 muertes. ¿A qué fecha, a cuántos días corresponde el 15 de abril? 31, porque marzo tiene 31 días. Entonces, entre el 15 de marzo y el 15 de abril, el 31 días, ¿sí o no? El 15 de mayo, como abril tiene 30 días, hayan pasado 60 días, 61 días, perdón, 30 días más, y hay 546 muertes. Y el 15 de junio, como mayo tiene 31 días, ahí van 92 días, y según el INS van 1.726 muertes. ¿Sí o no? ¿Bien? Ok. Entonces, uno podría graficar eso, ¿cierto? Entonces, lo primero, digamos, respecto al planteamiento que tenemos ahora es que únicamente tenemos datos en 0, 31, 61 y 92. Aquí tenemos 0 muertes, aquí tenemos 131, aquí tenemos 546 y aquí tenemos 1726. ¿Sí? Okay, esos son nuestros datos. Esta es la variable t, esta es la variable m. ¿Listo? Bien. Entonces, primero que todo, tenemos una función creciente, que es pues como parte de la preocupación. Entonces, m es creciente. Pero entonces si usted le preguntan, ¿cómo crece? ¿Está creciendo mucho, poquito, más o menos? De la pregunta de cómo crece es precisamente la pregunta que nos ayuda a responder la tasa de cambio. Entonces, por ejemplo, yo podría calcular, pues la pregunta ahora es ¿cómo crece? O cuánto crece, por ejemplo. Eso es lo que nos ayuda a responder la tasa de cambio. Entonces yo podría, por ejemplo, calcular la tasa de cambio promedio o la tasa de crecimiento promedio en este caso, ¿cierto? Para ser más específico, de M respecto a T entre, digamos, entre el periodo completo, entre marzo 15 y junio 15. ¿Cierto? Es la tasa de cambio promedio entre todo. ¿Cómo se hace? Se calcula el delta de M entre esas fechas dividido el delta de T entre esas fechas. ¿Cuál es el delta de M entre esas fechas? Entonces yo comparo cuánto vale. Me están hablando entre marzo 15 y junio 15, ¿cierto? Me están hablando entre este dato y este dato. ¿Cuánto cambió M ahí? Entonces me están hablando entre estos dos. M cambió 1726. ¿Cuánto cambió T? 92. Eso da 18.7. 18.76. Más, no me interesa tanto cuánto da, me interesa más qué significa. 18.76. ¿Listo? ¿18.76 qué? ¿Cuáles son las unidades? Alguien que me responda por el chat, por favor, ¿cuáles son las unidades de este número? Muerte sobre día. Muy bien, gracias. Muertes por día. Ojo, aquí. Miren, antes, quiero que problematicemos aquí uno de los problemas más grandes del español. Yo no sé a quién berracos fue el que se le ocurrió. Miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto. Entonces, matemáticamente, ¿esto cómo es? Entonces, muertes, como dice el compañero,
Muertes sobre día. ¿Sí o qué? Pero como dice Ricardo, ¿cómo le decimos a eso? Decimos muertes por día. ¿Qué hijo de madre error tan grande de la gente que se inventó esto? ¿Cierto? Porque si uno dice muertes por día, se podría confundir y decir que es muertes multiplicado día, ¿sí o no? Pero no, no es muertes multiplicado días, es muertes dividido día, sino que por alguna razón le decimos muertes por día. Listo, entonces mucho Y cuidado con ese entonces, muertes por día. ¿cuál sería la forma correcta entonces? Muerte sobre día. Ah, no, se dice muertes por día, pero es correcto, simplemente es muy mala idea. ¿Sí me entiende? Es correcto, pero confuso. Porque Sí, claro, cuando vos vas en un carro, usted dice, ¿a qué velocidad va? Ah, voy a 60 kilómetros por hora, como dice Víctor. Usted no va a 60, usted va a 60 kilómetros por hora, pero ¿eso qué significa? 60 kilómetros por cada hora. O sea, 60 kilómetros dividido por hora. ¿Listo? Bien, entonces, ojo con eso. Entonces, aquí las unidades son 18.76 muertes por cada día. Ahora, ¿eso qué significa? Que ¿Eso qué significa? Ojo, que entre el 15 de marzo y el 15 de junio hay una tasa de cambio promedio de 18.76 muertos por cada día. ¿Listo? Eso no quiere decir que en cada día se han muerto 18.76 personas. No. ¿Cierto que no? Eso significa que entre este periodo completo, este es el promedio de muertes por cada día. Por eso es importante la palabra promedio, porque entonces yo podría calcular otra cosa. Ah, bueno, esto que está ahí, voy a hacer esta gráfica un poquito mejor. Esto que está ahí, este número me da la pendiente de la recta secante que me conecta a este con este. ¿Sí o no? Es decir, que si yo aquí aumento un día, si yo aquí profesor, me corro, yo me no corro logro un ver lo que día, está haciendo. espérate, ya, listo. Entonces, este número 18.76 es la pendiente de la recta secante que me conecta a estos puntos. Bien, yo hago esto más exagerado. ¿Qué quiere decir eso? Este 18.76 es una forma geométrica de este triangulito, que si esto aumenta un día, esto aumenta 18.76. ¿Listo? Bien, pero yo podría calcular otra tasa de cambio. Por ejemplo, calculemos la última. Yo podría preguntarme, bueno, pero si a mí me interesa yo me doy cuenta es que la tasa de cambio no es la misma, no es siempre la misma, la tasa de cambio está aumentando y eso es lo verdaderamente preocupante. Calculemos, por ejemplo, la tasa de cambio de M respecto a T ahora digamos, el último mes, entre mayo 15 y junio 15. ¿Listo? Entre mayo 15 y junio 15. Ah, ahora me están preguntando es por el cambio entre estas dos. ¿Sí o qué? Entonces, ¿cuánto cambió M? Ah, ¿cuánto cambió M? Cambió 1726 menos 546, ese fue el incremento en M, eso lo divido por el incremento en el tiempo. Entre estos dos datos, el incremento en el tiempo fueron 31 días. ¿Sí o no? Y eso da 1726 menos 546, eso da 1180 muertos, 1180 muertos en 31 días. ¿Sí o qué? Y 1180 dividido 31 me da 38. Ah, esto ya es una cosa distinta, ¿cierto? 38.06 muertos, ¿cierto? Muertos por día.
Entonces, esa es la tasa de cambio promedio entre esos dos. Geométricamente, ¿qué es? Esa es la pendiente ahora de esta recta, de la morada que acabo de poner ahí. ¿Sí? Ella tiene una pendiente mayor. Esta tiene una pendiente. Si yo aumento 1, sube 38 aproximadamente. ¿Bien? La tasa, si yo calculara la tasa de cambio entre el primer mes, me da la pendiente de esta recta. Si calculara la tasa de cambio del segundo mes, me da la pendiente de esta recta. Y lo problemático es que esa tasa de cambio está aumentando. Los muchachos que estudian, que están en el grupo de pandemia, básicamente tienen que estudiar, modelar, analizar por qué está creciendo esa tasa de cambio. ¿Listo? Ahora, ¿a mí para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve este dato? O sea, y con esto termino. Y listo, ok, muy bien, gracias, muchas gracias, y feliz de Bedut. Calculamos esto y entonces. Sí, ok. Entonces, vamos a traer eso para acá. Muy bien, ¿y entonces qué? ¿Yo qué hago, qué hago con eso? Por ejemplo, acabo de calcular que la tasa de cambio del último mes hasta el 15 de junio, el 15 de junio fue ayer, son 38.06 muertos. ¿Eso para qué me sirve? Pues si yo soy el alcalde de Medellín, por ejemplo, o el presidente de Colombia, eso me iría a servir para algo muy importante. ¿No será que yo puedo entonces utilizar este número para calcular aproximadamente cuánto será el número de muertes, digamos, hasta este viernes? Este viernes que es, ¿qué día es? El viernes, hasta el 19 de junio. ¿Sí o no? Eso me debe servir para eso, porque si no sirve para eso, pues entonces ¿para qué sirve, cierto? ¿Qué es lo que qué es lo que me están pidiendo ahí? Ahí lo que me están pidiendo es que utilice esta tasa de cambio para calcular ahora, aproximar o estimar cuánto vale esta función un poquito más allá, 5 días después, acá, cuando el tiempo valga 97 días. ¿Sí o qué? Esto es lo que quiero saber. Eso es el 15, el 19 de junio es el día 97 a partir de donde estamos contando. ¿Sí? Entonces, ¿uno qué puede hacer? Uno puede utilizar la tasa de cambio. ¿Y cómo la utiliza? Utiliza lo que sabe de funciones lineales. Lo que tiene que hacer es proyectar, ¿cierto? Cuando hablamos de proyecciones, entonces puedo utilizar este dato para proyectar cuánto van a ser los muertos en el día 97. ¿Sí? Y hay muchas formas de hacer eso. Básicamente, yo lo que puedo hacer es hallarle la ecuación a esta línea recta. O simplemente con el lenguaje se puede. Me interesa más con el lenguaje. ¿Sí? Con el lenguaje, sin meternos con ecuaciones de línea recta ni nada. Muertes hasta junio 19. Muy fácil. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿cuántos muertos por día hay? 38.06, ¿cierto? ¿Cuántos muertos hay en el día 92? En el día 92 hay 1.726 muertos. A eso se les van a sumar los que ocurren esta semana. ¿Cuántos días hay en la semana? Hay 5 días. ¿Cuántos muertos hay por día? 38.06 muertos por día. Se multiplica por el número de días, ¿cierto? Eso debe dar, esto es aproximado, todas esas respuestas son aproximadas. Eso debe dar 1.726 más 38.06 por 5,
queda 19 básicamente, más 19. Mire que aquí se me cancelan los días, día, y me quedan muertos, y 38.06 por 5 me da 19 muertos, es decir, 1745. ¿Sí? Entonces miren cómo usé la tasa de cambio, ¿cierto? Coge la tasa de cambio promedio, ¿cierto? Que es delta de M sobre delta de T. ¿Sí? Profe, pero ese promedio no es de mayo a junio. Por eso, es el último que tengo. Es lo último que tengo. ¿Cuál usarías vos? Esa es una buena pregunta. O sea, yo pensaba que iba a utilizar el general. Yo pensé que iba a utilizar el general. O sea, en mi caso hubiese caído en utilizar el general. ¿Por qué? ¿Por qué utilizarías el general? Pues porque yo pensaría que ese es el promedio, pues que va desde el primer mes, o sea, que se escogió hasta la actual, hasta junio 15. Le hago una pregunta. O sea, como el aviso que... Mire lo que dice el compañero, mire lo que dice el compañero, es muy interesante. El compañero dice, no, es que yo utilizaría el general, yo utilizaría la tasa de cambio la primera. Mire que la tasa de cambio, la primera que utilizamos es esta, ¿cierto? Es la pendiente de esta recta que acabo de graficar ahí. Si yo utilizo para proyectar, me va a dar menos. ¿Cierto que sí? Sí. El problema no es que de menos. Le hago una pregunta, ¿cuál de las dos utiliza más información? La más reciente, ¿no? La más reciente. Es decir, si usted es el alcalde de Valledupar y usted le dicen, es que yo hice unas proyecciones de muertos. Alcalde, ¿qué datos utilizó? Yo utilicé nomás un punto, no utilicé nomás lo que me acaban de decir. ¿Y por qué no utilizó los datos más recientes? Porque es que la tasa de cambio promedio está aumentando. Ese es el problema. Entonces, si usted utiliza la tasa de cambio promedio global, no está teniendo en cuenta que para yo proyectar lo que pasa en una semana, me interesa mucho más lo que viene pasando en el último mes. ¿Sí o no? Sí. Gracias, me está corrigiendo Ronald por acá, eso no da 19, eso da 190. ¿Por qué 19? Porque sí, no sé multiplicar. 38 por 5 no da 19, no faltaba más, ojalá 190. Gracias, Ronald. 190. Yo para muchachos, les confieso, yo para la aritmética soy terrible. No sé multiplicar, no sé sumar. 1720, entonces, alguien que me ayude ahí, ¿cuánto da esa suma? 1726 más 190.3. $1916.3. Gracias. Bien. Muy bien. Acuérdense de este número y hablamos del viernes. Me dice el viernes comentamos a ver cómo nos fue, cuántos muertos va a haber en Colombia, a ver qué tan bueno fue ese estimativo. Listo. Entonces miren la clave. La clave fue utilizar la tasa de cambio promedio, que es delta de M sobre delta de T, y multiplicarla por esta señorita que es delta de T. ¿Cierto? Entonces las tasas de cambio promedio se multiplican por incrementos de la variable independiente y me dan incrementos de la variable independiente. Lo voy a escribir, con eso acabo. Entonces, si yo tengo f de x, ¿cierto? Digámoslo así. Si yo tengo la tasa de cambio promedio, digamos que yo la conozco, es delta de y sobre delta de t, ¿cierto? ¿Cómo se usa? Es muy fácil, ¿cierto? Digamos, y esta es una pendiente m. Entonces, lo que yo hago es que, entonces, delta de y
es igual a M delta de T. Entonces, si yo conozco la tasa de cambio promedio y la multiplico por incrementos de la variable independiente, me dan incrementos de la variable independiente. Otra vez, si yo tengo la tasa de cambio promedio y la multiplico por los incrementos de la variable independiente, me dan incrementos de la variable dependiente, ¿cierto? Aquí teníamos una tasa promedio de 38.06 muertos por día, lo multiplicamos por 5 días y me da el incremento en los muertos. ¿Eso? ¿Está bien? Esta cosita que me da acá, este, es el delta de M. Esa idea es fundamental. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, comentario, queja, sugerencia? ¿Cosas por mejorar? Profe, ¿Sí? eso que hizo con la tasa de cambio, al multiplicarlo por, eso es lo que pues, llaman también un factor de conversión. No. Un factor de conversión es cuando vos tenés puede ser, pero factor de conversión típicamente se refiere cuando yo tengo una cosa en unas unidades y la cambio a otras unidades. Entonces, en cierto sentido, uno puede pensar que esto es como eso, ¿cierto? Yo aquí tengo muertos en unidades de muertos por día y multiplico por 5 días para que se me vuelvan en muertos por unidades de semana. Pero no es tanto. ¿Listo? Bueno. Ok. Entonces, en la librería de funciones van a hablar de 3 funciones, ¿cierto? 3 tipos de funciones. Funciones de identidad y funciones constantes. Funciones lineales, que otra vez, esto ya lo hemos visto. Aquí se reitera la tasa de cambio, ¿cierto? Que es la pendiente de la función lineal. Se reitera que las funciones lineales son aquellas que tienen líneas rectas o que tienen fórmulas de este tipo. ¿Sí? M es la pendiente. Entre más pendiente, por ejemplo, las funciones de pendiente 0 son las funciones constantes. Esto es pendiente 0.5 porque si aumento 1 sube la mitad. Eso es pendiente 1 porque si aumento 1 sube 1. Esto es pendiente 1.5, ¿sí? Y así sucesivamente. Este B lo que hace es que me la mueve. Esto es pendiente 4 porque si aumento 1 sube 4. Las pendientes negativas son para funciones decrecientes, lineales decrecientes, ¿cierto? Si yo aumento 1 y bajo 1, tengo una pendiente negativa, una pendiente de menos 1, menos 1.5, menos 2, menos 2.5, menos 6. Bien, eso ya lo habíamos visto, es muy importante que lo repasen, lo vamos a repasar el miércoles. Bien, entonces funciones lineales, acá hay un ejemplo interesante con esta fue la etapa en la que Egan Bernal básicamente se ganó el Tour de Francia. Cuando uno ve el Tour de Francia, la transmisión, le hablan de pendientes y de que los colombianos son muy buenos en tantos pendientes y entre mayor pendiente mejor. Bueno, de eso habla esta actividad. ¿Listo? Muy bien. Entonces no voy a hablar mucho de funciones lineales porque el profesor Víctor les va a hablar de eso mañana. Bien, y van a hacer ejemplos ya un poquito más avanzados sobre varias funciones lineales, cómo se intersectan, todo eso. Lo último que les quería mostrar es este tema de funciones potencia. ¿Sí? Entonces, las funciones potencia son funciones que tienen un exponente fijo, f de x igual a x a la a. Esta a es el exponente y es fijo, ¿cierto? La variable ahí es x. Las funciones potencia pueden hacer muchas cosas. De hecho, el dominio puede ser muchas cosas diferentes. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí f de x igual a x. La función identidad es una función potencia, porque tiene x igual a 1. N igual a 1, perdón. La potencia. Si tengo n igual a 2, si yo tengo n igual a 2, tengo una parábola. Si yo tengo n igual a 3, tengo una cúbica.
n igual a 4, esto ya no es una parábola. Yo sé que parece una parábola, pero no es una parábola. La única que es una parábola es las que son cuadráticas, ¿listo? Entonces miren que el dominio de estas funciones, cuando el exponente es un número natural, son todos los reales. Y el rango depende. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el rango son únicamente números positivos, aquí son todos números. Y una cosa interesante es que esta función es par o impar precisamente si n es par o impar. Entonces yo creo que de ahí viene el nombre. Esta función que hay aquí es impar. Cuando n es igual a 2, tengo una parábola que es una función par. Cuando n es igual a 3, tengo una cúbica que es impar, par, impar, par, impar, par, impar, par. Eso. Miren algo interesante. Algo interesante es que todas las funciones potencia, todas sin excepción, pasan por el punto 1, 1. ¿Cierto? Miren que siempre f de 1 es igual a 1. Ya, ¿cierto? Todas pasan por acá. Y de hecho, cuando esta potencia crece mucho, ¿cierto? Si yo aquí tengo 200, esa función es básicamente un cuadrado. ¿Por qué? Es interesante para que le piensen. ¿Cómo así? Y eso porque es como, y si es 2000 es todavía más, un cuadrado. ¿Sí o qué? Piensen por qué. ¿Cómo así? ¿Un cuadrado? ¿Cómo así? ¿Eso qué está pasando ahí? Ahí no hay asíntotas. No hay asíntotas, no hay saltos. Esa función es más continua que un berraco. El dominio en todos los reales. Es una función que siempre es creciente, pero su gráfica parece un cuadrado. Y si fuera 2001, su gráfica es esto. ¿Sí o no? Entonces, piensen en esa gráfica porque es así. Esa gráfica no está mala. Bien. ¿Por qué es como un cuadrado? ¿Qué son esas esquinas? Listo. Jueguen con eso, hagan cálculos, miren eso. Las funciones potencias también incluyen las funciones radicales, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, a fuera un medio, x a la 1 medio es lo mismo que raíz cuadrada de x, ¿cierto? De hecho, x a la 1 sobre n es lo mismo que raíz enésima de x. Entonces aquí también están incluidas las funciones de ese tipo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá está, aquí está la raíz cuadrada de x. Ahora, entonces ya el dominio ya no son todos los reales, ¿sí o qué? Únicamente los números positivos. Y aquí está la raíz cúbica, que esa sí tiene dominio de todos los reales. Aquí está la raíz cuarta, la raíz quinta, la raíz sexta, la raíz séptima, la raíz octava, la raíz. Bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa si yo saco la raíz 101? Obtengo básicamente o la raíz 100. Obtengo lo que antes me pasaba, pero al revés. Tengo un cuadrado, pero que sube directo y se va derechito. ¿Listo? Piénsenle por qué. Bien. Esta es la gráfica de raíz cuadrada. La gráfica de raíz cuadrada es básicamente media parábola acostada. ¿Listo? La raíz cúbica es impar. La raíz cuadrada no es par ni impar, porque no hay nadie aquí. Entonces uno no puede preguntarle a esta función si es par o impar, no es simétrica. No es par ni impar, porque aquí no hay nadie. Pero la raíz cúbica sí es impar. Siempre es creciente. La raíz cuarta es una función creciente, pero no es ni par ni impar. La raíz quinta es una función creciente y es impar. Bien. Otra cosa que puede pasar es que yo tenga aquí x a la menos 2, digamos. X a la menos 2, por propiedades de los fraccionarios, de las potencias, es 1 sobre x al cuadrado. ¿Cierto? En ese caso, vámonos acá, ya tengo una cosa muy diferente, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo x a la menos 1, tengo 1 sobre x. Si tengo x a la menos 2, tengo 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Si tengo x a la menos 3, ya tengo esta, que es una función impar. Todas estas tienen asíntotas. ¿Sí? Entonces, en este caso, miren que x igual a 0 ya no está en el dominio. ¿Sí? El dominio es desde menos infinito hasta 0 abierto y desde 0 hasta más infinito abierto.
y tengo una función impar, una función par, una función impar, una función par, una función impar, una función par. ¿Qué le pasa a las asíntotas? Siempre tienen asíntotas. Esa es la función. A medida que n aumenta, se va a ir creciendo más rápido y pegándose más rápido al cero, miren. Entonces, 1 sobre x a la 13 crece muy rápido aquí y se pega muy rápido al cero. Aquí se vuelve muy, muy rápido, menos infinito, y se pega muy rápido al cero. Bien, entonces para que jueguen con eso. Muy importante este anexo. Es un solo anexo esta guía, es un video, está en YouTube, está el audio y está el PDF. Si quieren pueden mirar simplemente el PDF. Listo. Básicamente, ¿qué se hace? Se repasa de la aritmética de los logaritmos. Cómo se usa logaritmos para resolver ecuaciones, y hagan estos 3 ejercicios. Estos 3 ejercicios básicamente se practica lo que se enseña en ese anexo. Listo. Si alguien tiene problemas con los logaritmos, etc. Bueno, luego, y así van a seguir las guías. Introducimos un concepto y les damos ejemplos en términos de cosas interesantes, cosas sobre la ciencia. Por ejemplo, acá hay ejemplos de funciones potencia en términos de los volúmenes de los sólidos platónicos. Cada una de estas son volúmenes en términos de funciones potencia. ¿Listo? Y hago un ejercicio respecto a eso. Acá hay un ejercicio muy importante, que es sobre caída libre. Este ejercicio es chévere porque cogemos todo lo que habíamos hecho con lo de Galileo y lo de Arquímedes, ¿cierto? Y relacionamos la velocidad promedio con la velocidad instantánea. ¿Listo? De hecho, aquí descubrimos una de las ideas centrales del cálculo. Ese ejemplo es muy importante. ¿Bien? Sobre todo para los que hicieron las actividades que tienen que ver con el trabajo de Galileo. Hay unos ejercicios sobre eso. Ese es un ejemplo raro, para que lo miren. Tiene que ver con pensar en muchas dimensiones. ¿Qué significa una esfera en 30 dimensiones? ¿Listo? Un cubo en 40 dimensiones. ¿Bien? Este otro ejemplo es súper interesante porque tiene que ver con fractales. ¿Cierto? Se habla de la función, una función potencia en términos de la dimensión fractal de un objeto. Este es un fractal que tiene dimensión 1.58. ¿Listo? Entonces ya vamos a pensar en dimensiones fraccionarias. Entonces aquí hay un ejemplo bacano en términos de fractales, y a los que les parece interesante pueden hacer la actividad número 6, que es en términos de fractales. Hay que hallarle la dimensión fractal a esta cosita que llama una esponja de Mejía. Este otro ejemplo es también muy importante, muy interesante. Tiene que ver, sobre todo para los estudiantes de biología, un ejemplo clave, o ingeniería biológica, tiene que ver con la ley de Kleiber y cómo en los animales se distribuye la tasa metabólica y el peso. Y también les enseña una técnica muy importante para hallar funciones potencia. Acá hay una función potencial. Finalmente lo que encontramos es que la tasa metabólica de los mamíferos es una función potencia con exponente 0.75 del peso. ¿Listo? Muy importante este ejercicio para los estudiantes de biología, y se practica en esta actividad, que es también muy importante para los estudiantes de hidrología. Acá se les pide utilizar unos datos que les puse ahí sobre los ríos del mundo para mostrar que el área de las cuencas es una función potencia de la longitud de los ríos. ¿Listo? Para los estudiantes de hidrología y biología, muy importante esto. ¿Listo? Para los estudiantes de biología, entender esto y seguir este link que habla sobre la alometría. ¿Bien? Bueno, ese es el tema. Como ven, hay 7 actividades. Hay únicamente una obligatoria, que es esta actividad número 4. Básicamente, en esta actividad número 4, ustedes tienen que escribir un cuento utilizando esta función. De resto, escojan otras 4. Bien. Y hay un total de 30
31 ejercicios obligatorios. ¿Listo? Hagan los que puedan, háganlos mientras leen la guía. ¿Listo? Van respondiendo el formulario. Entonces, 5 actividades, 31 ejercicios. Una actividad obligatoria. Las actividades son para el sábado a las 2 de la tarde, los ejercicios son para el viernes a las 6 de la tarde. Estricto. El formulario se cierra el viernes a las 6:00. La tarea no se califica si fue entregada después de las 2 de la tarde sin autorización. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, queja? Para que nos vayamos a almorzar. Muy bien, como dice por ahí, puyo el burro, compadre. Espero que la disfruten. Ya saben, tienen grupos de WhatsApp. De una vez, utilicen esos grupos de WhatsApp para conversar con sus compañeros, con los pares. Tienen dudas, comentarios, quejas, por ahí. Es la forma más fácil de comunicarse con nosotros. Yo ya les comparto la grabación de este video y las notas que tomé aquí para que las tengan y si las quieren mirar. ¿Listo? Eso se monta en 20 minutos. Bueno, muchas gracias a los que estuvieron. Que tengan una feliz tarde.